La primera pregunta es ¿cuánto para la marcha normal? ¿Sí? Para la marcha normal, ¿ya? Y para una marcha, ¿no es cierto?, en lugares que nosotros nos desplazamos frecuentemente. ¿Cuánto es lo que aporta el sistema visual de un 100%? ¿Cuánto es lo que aporta el sistema visual, el somatosensorial y el vestibular para la ejecución de una marcha independiente? Esa es la primera pregunta. Eso lo vimos en la unidad pasada. ¿Cuál es me dijo? Del 100%, ¿cuánto nos va a aportar para una marcha independiente? ¿Ya? Obviamente con todos nuestros sentidos en acción. ¿Cuánto nos va a aportar el sistema visual? ¿Cuánto nos va a aportar el sistema somatosensorial? ¿Y cuánto nos va a aportar el sistema vestibular para realizar una marcha independiente? ¿El visual como un 60%? Eso escríbanlo. Por eso, esa es la primera pregunta. Escríbanlo en sus apuntes, en su resumen, ¿ya? Y bueno, después yo les voy a hablar un poco más de eso para que... visual, somatosensorial y vestibular. Son los principales sistemas que van a ir dando información. ¿Puedes repetir la pregunta? De un 100%, ¿cuánto es lo que nos aporta el sistema visual, el somatosensorial y el vestibular para una marcha independiente? De información, obviamente. Vamos en forma independiente, chiquillos. Recuerden, eso lo vimos en la clase pasada, o sea, la unidad pasada. Vimos un poquito al final de esa unidad cómo involucrar los sistemas en ciertos movimientos, ¿cierto? Y cómo se había influenciado esos movimientos hacia una, en este caso, marcha independiente. Pueden ir buscando también en ¿cómo se llama? En páginas, pero ojalá sea información fidedigna. Vamos a dar 5 minutitos para que contesten y seguimos. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros realizamos una marcha, estos 3 sistemas van dando información y principalmente esta información, ¿cierto?, la va recopilando el cerebro para generar las mejores estrategias desde el punto de vista de las necesidades y los requerimientos del medio. Ahora, ¿por qué es importante saber un poco eso? ¿Por qué es importante que por qué creen ustedes que es importante saber un poco qué sistema nos va dando mayor información que otro sistema? ¿Por qué sería importante? A ver. ¿Cuánto afecta a la marcha?
Claro, porque cuando la marcha se ve afectada, estos sistemas probablemente también sean afectados. ¿Ya? Cuando nosotros generamos, en este caso, nos falla la marcha, o en este caso se altera la marcha, ¿cuál de estos tres sistemas se ve más afectado? ¿El visual? ¿El somatosensorial o el vestibular? ¿Todos dicen el visual? O sea, nosotros si nos altera la marcha, ¡pum!, nos quedamos ciegos. O sea, que falle el sistema visual es que nosotros no podamos retribuir a través de los ojos todo lo que va, en este caso, nos va dando el medio. ¿Nos falla el sistema visual? Probablemente no nos va a fallar el sistema visual. Aparte, el sistema visual, recuerden que es un sistema sumamente rápido en información. ¿Por qué? Porque a través del nervio óptico llega el tiro al cerebro por una vía piramidal, o sea, no por los pares craneales. No tiene, ¿no es cierto?, una bajada hacia las extremidades inferiores, que son los que fallan principalmente en la marcha. ¿No sería vestibular? El vestibular lo tenemos en los doritos y en los semicírculos que están a nivel del oído y que también son vía piramidal. El sistema somatosensorial es el que se ve más alterado. ¿Por qué? Porque el sistema somatosensorial es el que tenemos en nuestras piernas, en nuestras extremidades inferiores. ¿A través de qué? A través del uso muscular en el músculo, a través, ¿no es cierto?, del OTG de las articulaciones, a través de todos los receptores que están en los pies, que son muchos. Donde más tenemos receptores de información son en los pies y en las manos. Acuérdense del homúnculo somatosensorial. El homúnculo somatosensorial, las mayores partes que da como descripción son las manos, son los pies y son la boca. ¿Ya? Entonces es donde más tenemos receptores. Y es ahí donde tenemos muchos receptores que dan información. Por lo tanto, cuando se ve alterada la marcha, probablemente el sistema somatosensorial que se ve más alterado de estos tres sistemas. ¿Y qué debemos hacer ahí? ¿Qué debemos hacer ahí? Si la marcha está fallando y yo estoy generando una marcha, ¿cierto?, con claudicación, una marcha con alteración, ¿cierto?, una marcha no con una buena praxis, una marcha práctica, el sistema somatosensorial va a estar dando poca información. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Debo estimular el sistema somatosensorial. ¿De quiénes? De las extremidades inferiores. Recuerden que, si bien la marcha tiene que ser una marcha, como decía anteriormente, alternante, rítmica, la extremidad superior nos da eso, pero no es lo esencial para que nosotros nos podamos movilizar. Lo esencial es las extremidades inferiores. Si nosotros no funcionan las extremidades inferiores, probablemente nos cueste movilizarnos, nos cueste generar la locomoción. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros debemos trabajar el sistema somatosensorial. ¿De quién? Bueno, de los de las extremidades inferiores. Pies, tobillos, rodillas, inclusive a veces cadera también. ¿Y qué debemos hacer para trabajar este sistema? O sea, si este sistema, supongamos que este sistema está así, está dando información normalmente el visual así, después el somatosensorial y después el vestibular. ¿Qué pasa si este, baja hasta acá, ¿ya? Y estos siguen ahí, siguen dando información, pero este es el que baja? ¿Qué debo hacer con los otros sistemas para que este vuelva a subir? Inhibir los otros, porque los otros siguen dando información, y aumentar este, ¿cierto? Para que este vuelva a un buen timing. ¿Nosotros qué debemos hacer? Inhibir los que estaban dando información. ¿Por qué? Porque siguen dando información. Bajamos su estímulo y este aumentamos su estímulo más allá de lo normal. ¿Para qué? Para que vuelva, ¿cierto?, este sistema vuelva a dar buena información. Vuelva a dar información, en este caso con una información, ¿no es cierto?, sin errores, por así llamarlo. ¿Ya? Es ahí donde nosotros trabajamos, por ejemplo, en la marcha, trabajamos el sistema somatosensorial, pero disminuyendo estos otros dos sistemas. Tenemos que disminuir estos otros dos sistemas, ¿para qué? Para que aumenten la diferencia de este. ¿Ya? Entonces, cuando se altera la marcha, este sistema es el que se trabaja, no estos dos. ¿Ya? No estos sistemas, sino que este es el que se trabaja. Sobre todo desde el inferior, como les comentaba.
vimos un poco cómo se trabajaba el sistema somatosensorial, con algunos elementos que vimos en el laboratorio. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entiende? ¿O no? Ok. Para eso, bueno, habíamos visto que necesitamos 3 características fundamentales para que generemos una buena locomoción, que es la progresión, el control postural y la adaptación. Progresión se refiere a cómo yo voy progresando en los ciclos de la marcha, o sea, cómo yo voy progresando en la locomoción. Control postural se refiere a controlar el centro de las masas y con ello el centro de gravedad y mantener 3 conceptos que son esenciales para la marcha, que son el estado estable, que es cuando yo camino, me mantengo con ritmicidad estable, ¿no es cierto? Y con alternancia, la reactividad y el sistema anticipatorio. ¿Ya? El sistema reactivo es cuando yo reacciono frente a, o voy generando reacciones frente a estímulos, y el sistema anticipatorio es cuando yo anticipo algunos sucesos. ¿Ya? Y eso obviamente es todo cortical, o sea, todo nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, alguna información para que nosotros podamos ser reactivos y anticipatorios frente al medio que así lo requiere. Si nosotros vamos corriendo, por ejemplo, sendero abajo y nosotros no conocemos ese lugar, nuestras aferencias visuales y somatosensoriales ¡pum!, suben a un máximo. ¿Y para qué? Para activar estos 2 sistemas. Para activar el sistema reactivo y anticipatorio. ¿Por qué reactivo? Tengo que estar reactivo a cualquier cosa que me traiga al medio, o sea, a una piedra, a un bache, a una loma, ¿cierto? Y tengo que estar anticipatorio, ¿para qué? Para que los músculos anticipen esa acción, esa contracción, y podamos generar buenas respuestas a esas solicitudes del medio. ¿Sí? Si nos sale un bache, podamos generar buena anticipación a ese bache, o sea, podamos generar buena respuesta. Y por último, la adaptación. Una vez que yo ya sé el sendero, probablemente la segunda vez las aferencias van a bajar un poquito. Voy a estar como menos alerta, voy a bajar un poquito mi aferencia. ¿Por qué? Porque ya voy a generar una adaptación a ese recorrido. Probablemente la tercera vez bajen un poco también las aferencias porque ya conozco el camino, y así sucesivamente, hasta que yo genero una adaptación completa. Y las aferencias, ¡pum!, vuelvan a su normalidad. ¿Sí? Vuelvan a generar, vuelvan a tener una normalidad como en el diario vivir. ¿Sí? Eso es adaptación. Y la adaptación siempre se va dando en toda circunstancia, para todo momento. Pero primero yo debo conocer la situación para poder adaptar. ¿Se entiende, chiquillos? Por último, esto lo vamos a ver después. Llegamos, ¿no es cierto?, a un punto donde llegamos a un punto donde vimos que para que nosotros podamos generar ya una locomoción eficiente, ya viendo, ¿no es cierto?, que hay una conexión cortical y que esa conexión nos va a dar todas las respuestas, si que nosotros las tenemos para el medio, nosotros tenemos que tener estos 5 elementos que son importantes para que podamos generar una marcha eficiente, rítmica, alternante, económica y finalmente una marcha, ¿no es cierto?, que dé respuesta al medio. Estabilidad durante los pasos, durante las fases, apoyo y balanceo. Paso libre durante el balanceo, o sea, cuando nosotros generamos este paso, que nosotros lo podamos generar de buena manera, que finalmente es una situación donde yo solamente tengo un apoyo, ¿ya?, de una extremidad y mantengo todo el peso del cuerpo en esa extremidad. ¿Ya? Esto debe ser, como dice ahí, eficiente. Preparación del pie para el contacto, que es cuando yo voy a llegar, ¿no es cierto?, a la primera fase que se llama contacto inicial. Una buena longitud de paso y de zancada también, o una más que buena, una adecuada.
Y finalmente, conservar energía. ¿Ya? Lo que yo más veo, o una de las cosas que más se debe hacer en una buena marcha, es que sea económica, que sea una marcha eficiente. Eso nos da a nosotros que también esa marcha sea económica. Y la economía finalmente es que gastamos menos energía. Entre menos energía gastamos al caminar, más es la economía del gasto energético que nos va a dar. Pregunta: ¿cuánto en una marcha normal a un ritmo, ¿no es cierto?, lento a moderado, o sea, 4 o 5 km por hora? ¿Cuánto es la energía que gastamos en un minuto? ¿O cuánto es la energía que gastamos por un minuto? Esa es la segunda pregunta. Pueden ir buscándola, como les dije. Entonces, segunda pregunta: ¿cuánta energía gastamos, ¿cierto?, en un minuto en una marcha normal, a un ritmo normal de 4, 5 km por hora? En kilocalorías. ¿De cuánto? 4 o 5 km por hora, que es una marcha moderada para algunos, para otros un poquito más lenta. ¿Cuánta es la energía que vamos gastando? Por minuto. Una marcha normal. ¿Cuántas kilocalorías? Estamos hablando de una marcha normal y eficiente, ¿ya? No alterada. Entonces, segunda pregunta: ¿cuántas kilocalorías gastamos en una marcha normal, ¿cierto? Moderada, 4 o 5 km por hora por minuto. Ya, ¿la buscaron? ¿La encontraron? Ya, si bien nosotros, como les decía acá, la conservación de energía es bastante importante, nosotros aproximadamente quemamos alrededor de 500, perdón. Veamos. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Quién dijo algo? ¿Está respondida la pregunta? Estamos hablando de la pregunta. Ah, Nosotros alrededor de 60 minutos aproximadamente, nosotros gastamos 180 kilocalorías, 200 kilocalorías en una marcha normal, ¿no es cierto?, donde en este caso se va generando una motricidad a 3, 4, quizás hasta 5 km por hora, que es algo
de lento a moderado, o sea, de normal a moderado, ¿ya? Y de esas son 3, de esas 3 por minuto se va gastando alrededor de 2 gramos de carbohidrato por 1 de grasa, ¿ya? Pero si nosotros vamos aumentando la velocidad, vamos por ejemplo a 9 km por hora, 10 km por hora, que es ya para algunos un trote moderado, para otros es un trote lento, porque como les digo va a depender de la persona, de la capacidad de la persona. Podemos llegar a 9 kilocalorías por minuto, ¿ya? Y de esas, obviamente, como va aumentando la velocidad, va a ir también cambiándose el aporte energético. Vamos a quemar más carbohidratos, 6 por 3 o por 2 de grasa. Pero cuando nosotros vamos aumentando aún más la velocidad, corremos a 12, a 13 km por hora, también van aumentando el gasto de kilocalorías, ¿ya? Y ahí quemamos 12 por minuto, 13, 15 kilocalorías por minuto, ¿ya? Cuando corremos, por ejemplo, a 18 km por hora, que es bastante rápido, no todos pueden llegar a correr 18 km por hora, quemamos alrededor de 20 a 25 kilocalorías por minuto, donde principalmente casi todas son dadas por los carbohidratos, pocas por las grasas. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque obviamente entre más es la velocidad, más kilocalorías vamos a ir gastando. Pero si hablamos, por ejemplo, solamente de marcha normal o de marcha caminata, ¿cierto? Porque recuerden que la marcha puede ser marcha caminata o marcha con velocidades, marcha trote, marcha sprint, a máxima velocidad. Todas esas son variaciones de la marcha. Pero cuando hablamos de marcha caminata, si nosotros gastamos 180 kilocalorías en 60 minutos de caminata, que es bastante normal, ¿cuánto creen ustedes? Hicimos un estudio hace un par de años atrás con pacientes con secuelas de ACV. ¿Cuánto ustedes creen que gasta un paciente con ACV en 10 minutos? Solamente el 10% de eso. ¿Cuánto creen ustedes? Si una persona en 10 minutos gasta aproximadamente 30 a 40 kilocalorías, ¿cuánto ustedes creen que gasta un paciente con ACV en 10 minutos? Más. 80 a 100 kilocalorías en 10 minutos. O sea, el paciente con ACV gasta 5 veces más lo que gasta una persona normal. ¿Sí? Es por eso que se cansan también más rápido. ¿Ya? Los pacientes con secuelas de ACV, secuelados, post secuelas de 3 a 5 años, gastan 5 veces más de lo que gasta una persona, o 4 veces más de lo que gasta una persona que no tiene una secuela. ¿Ya? Y así obviamente eso se va aumentando a la vez que va aumentando los minutos. Cuando ellos lo llevábamos a 20 minutos, gastaban más de 5 veces, 6, 7 veces más de lo que gastaba una persona normal, que no tenía secuela. Por lo tanto, la conservación de energía es bastante importante para eso. Entre más gastemos energía, más nos va a costar, ¿no es cierto?, mantener esa actividad. Es lo mismo que los niños. Los niños también gastan mucha energía cuando están aprendiendo la marcha. ¿Ya? ¿Y por qué gastan mucha energía? Porque la marcha no es tan eficiente. Es una marcha más bien en desarrollo, alterada, con, ¿no es cierto?, gravedades y fuerzas que están siendo no las que después vamos a tener cuando ya esto lo manejemos. ¿Ya? Esto es lo que estamos viendo en el laboratorio, que es principalmente cómo se va dando la gestualidad de una locomoción. Tenemos que ver acá 4, 5 o 6 características. La primera característica es la longitud del paso. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud del paso? Es de contacto de talón, ¿ya? Del que vamos a evaluar, o de un pie, en este caso del pie derecho, hasta nuevamente el contacto de talón, pero del pie izquierdo. ¿Ya? Esto es el paso. Cuando yo doy el paso acá y cuando contacto nuevamente el talón. Esa longitud aproximada en una persona, teóricamente, en una persona que mide 1,70 a 1,75, debería ser aproximadamente 72 centímetros. Eso es lo teórico, pero obviamente eso es muy particular de cada persona. Newman dice que eran 72 centímetros porque él evaluó 1.000, 2.000 personas, ya entre 1.000 y 2.000 personas que les dio eso. Pero obviamente eso es particular.
de cada persona. Podemos sacar la media, obviamente, de todos, la población de las mismas características, pero obviamente, entre más alta la persona, ese número va a ser más alto, la longitud del paso va a ser más alta. Entre más baja la persona, de 1,70, también eso va a disminuir un poquito. Entonces, esa es la longitud del paso. ¿Cuál es la longitud de zancada? La segunda variable. Es cuando nosotros hacemos contacto talón, contactamos el contralateral, pero contactamos de nuevo el ipsilateral. Y eso es la longitud de zancada. ¿Ya? De contacto ipsilateral hasta el nuevo contacto ipsilateral del pie. Longitud de zancada. Ahí tenemos nuestra segunda variable de análisis. La tercera variable es la anchura del paso. ¿Cuál es la anchura del paso? Es de contacto. Ojo que acá, ¿dónde va la línea o dónde va el vértice de contacto para poder generar esta anchura? Ustedes tienen que medir cuánto mide el talón, ¿sí? Cuánto mide el ancho del retropié, y ese ancho del retropié tiene que tener una proyección a un punto equidistante. O sea, si el ancho del pie mide 5 centímetros, yo voy a medir 2,5 y tiro, ¿no es cierto?, equidistante el punto de referencia. Y ese punto de referencia, ¿qué voy a hacer para medir la anchura? Voy a tirar una línea recta. En algunos casos esa línea recta pasa por el primer ortejo. Esto es lo ideal. Pero en algunos otros casos no pasa, y no se asusten. Y la línea no la tiren hacia el primer ortejo, tienen una línea recta. ¿Ya? Esa línea recta tienen que hacer lo mismo con el paso contralateral. Se mide, se hace la equidistancia y tira de nuevo otra línea recta. ¿Cuál es la anchura? Es el ancho de este paso contralateral versus el ipsilateral. Este ancho es el ancho de paso. Profe, ¿cómo había dicho la mitad ancha de qué? Mira acá, usted tiene que medir el contorno de la anchura del calcáneo, ¿sí? Que es el retropié, y a esa anchura usted tiene que sacarle la equidistancia, o sea, la mitad. Si son 5 centímetros, por ejemplo, esto es un ejemplo, 2,5 y se tira hacia atrás, ¿ya? Y ese es el punto de referencia. ¿Por qué? Porque algunos miden acá atrás, ¿ya? Y si se dan cuenta, el pie está ladeado, o sea, el calcáneo está en aducción por lo general, no está recto. Por lo tanto, si ustedes miden solamente acá atrás, no les va a dar un buen punto de referencia. Ese punto de referencia ustedes tienen que tener una línea recta, tienen que hacer lo mismo con el retropiés, y ese ancho que se da entre pie ipsilateral con el contralateral es el ancho de paso. Aproximadamente el ancho de paso viene siendo teórico entre 7 y 10 centímetros. Ahí dice 7 y 9, pero es entre 7 y 10. Eso es lo, entre comillas, teórico. Ahora, va a depender también, como les comento, de la persona. Pero si la persona tiene un ancho de paso de 15, ahí tenemos que ver por qué. ¿Ya? Esa persona es muy alta o realmente está generando mucha amplitud. Y eso le puede perjudicar en qué? En su economía de marcha. ¿Ya? La economía de marcha son las 5 características que nombramos anteriormente. Eso es la anchura de paso. Y por último, la cuarta característica es el ángulo del paso. ¿Cómo vamos a hacer el ángulo del paso? Esa línea recta le vamos a tirar una línea que pase por el segundo metatarsial, ¿ya? Por el segundo ortejo. Esa línea que pasa por el segundo ortejo, por la mitad de este segundo ortejo, o sea, equidistante, ¿no es cierto?, va a ser el ángulo del paso. Ese ángulo siempre tiene que ser abducto, o sea, no siempre. Lo ideal es que sea abducto. ¿Qué quiere decir eso? Que el pie esté mirando hacia afuera. Y que sea un ángulo entre 7 y 9 grados. ¿Ya? Ese es más o menos lo que dice la teoría. 7 a 9 grados. Ese ángulo. Lo mismo, si tenemos 12, 15 grados, es que el pie está muy abducto y que probablemente esté siendo menos eficiente en la economía de marcha. Profe, solamente se ve. ¿Cuál era la pregunta?
¿Qué? El ángulo del paso. El ángulo del paso es la línea recta que tiraste, ¿Ya? en referencia al retropié. Ahora tú tiras de ese punto de referencia, tiras una línea que vaya al segundo ortejo, Ya. al segundo dedo, o sea, al segundo metatarsiano. Y ese ángulo que se forma es el ángulo de paso, que teóricamente es entre 7 y 9 grados lo eficiente o lo normal. Ese es el cuarto elemento. El quinto elemento es la cadencia. ¿Qué es lo que es la cadencia? Los números de pasos por minuto. O sea, también influye cuántos números de pasos damos por un minuto. Y entre más números de pasos que damos por un minuto, más eficiencia y economía de carrera hay. Entre menos, más vamos a la fragilidad. Ese es un laboratorio que vamos a hacer posterior y que ustedes van a tener que hacer una experiencia con una persona de tercera edad versus una persona joven. Van a medir, ¿no es cierto?, cuál es su fitness test para la cadencia de paso. Entonces, número de pasos por minuto es cadencia y velocidad es la longitud de paso por la cadencia. O sea, si nosotros tenemos la cadencia, que es entre más pasos damos o entre más rápidos sean los pasos, más eficiencia vamos a tener, pero también queremos saber a qué velocidad hacemos eso. Y cuando queremos sacar la velocidad es la longitud del paso, o sea, la longitud de paso por la cadencia, por esta cadencia. ¿Ya? Por el resultado que dé. Esos son los 6 elementos importantes que están referidos a un análisis básico inicial para poder entender las características de la marcha. ¿Ya? Ahora, ¿por qué analizamos esto? Porque, como les digo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paso muy amplio, y por lo tanto también una zancada muy amplia, no acorde a la estatura de la persona, podríamos estar en una ineficiencia y eso nos va a dar a nosotros mayor gasto económico de la marcha. Lo mismo pasa con el ángulo, ¿cierto?, y la anchura. Si nosotros tenemos una anchura muy amplia, probablemente también va a perjudicar la eficiencia. Y si tenemos un pie muy abducto que nos da un ancho de paso muy amplio, también vamos a tener una alteración en la marcha. ¿Ya? La cadencia y la velocidad tienen que ver con la fragilidad. Si nosotros tenemos menos de una escala fitness test, vamos a empezar a tener mayor fragilidad. Y al tener mayor fragilidad, vamos a tener mayor proporción a que nos podamos caer. ¿Sí? La longitud media de la zancada, ¿cuánto? 72 centímetros es en una persona de 1,70. ¿De la zancada? De la zancada vendría siendo el doble. 72 más 72 son como 144 más o menos. Entre 140 y 150. Eso es lo teórico. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que cuando... lo mismo que les decía al grupo de ayer. Cuando nosotros, por ejemplo, los que vienen para hoy día y para mañana, cuando nosotros nos posicionamos e iniciamos la marcha, el primer al tercer paso, nosotros no lo deberíamos evaluar. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo la inercia y estamos empezando una aceleración. ¿Cuál deberíamos evaluar? Del tercer paso en adelante. Nosotros estamos acá, yo recién tendría que evaluar de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque ahí yo agarré ya aceleración y ya agarré estabilidad para una marcha normal. ¿Y cuándo deberíamos disminuir, o sea, cuándo deberíamos determinar los pasos en la desaceleración? Porque yo cuando voy hacia allá, yo ahora empiezo a desacelerar porque sé que voy a chocar. Nosotros deberíamos también sacar los últimos 2 pasos, los últimos 3 o 2 pasos. Entonces, sacar los primeros 3 pasos, sacar los últimos 2 pasos y medir los pasos medios, porque yo sé que esos son los que realmente están cumpliendo una marcha que es de mi característica. No están siendo influenciados por una aceleración y por una desaceleración. Es ahí entonces que ahí se debería dar esta forma teórica, ¿sí? Porque los primeros pasos probablemente sean menos y los últimos igual, tanto en longitud de paso como en longitud de zancada. Ahora, como les digo, esto es lo teórico, después va a depender de cada sujeto. No sé, por ejemplo, ayer, ¿cuánto les dio a ustedes en el paso? 90.
¿Y quién fue evaluado? Tu compañero, ¿no? Ah, tú fuiste evaluado. ¿Cuánto mides? 1,75. Por ejemplo, el compañero, ¿cuál es tu nombre? En el Matías, que mide 1,75, un poquito más a lo que dice este estudio o lo que dice Newman, fueron 90 centímetros, o sea, fueron 15 centímetros más. ¿Quién más tuvo ayer? ¿Ustedes cuánto les dio? ¿Longitud de paso? ¿Se acuerdan? 41. 41. ¿Y quién se evaluó de ustedes? Tú. ¿Cuánto mides? 1,50 y algo. Y dio 41. ¿Se dan cuenta? ¿Usted? 64. ¿Y quién se evaluó usted? ¿Y cuánto mide más o menos? 1,58. ¿Ven? Que en todo va variando, en todo va variando. Por lo tanto, lo que dice Newman de forma teórica es bien circunstancial. Ahora, también, en la práctica también, ahora, eso lo vamos a contrastar con la evaluación que después hicieron de cámara. ¿Por qué? Porque en la práctica igual tuvimos características que se podía haber alterado la marcha. O sea, la tinta se pegaba, igual dábamos pasos no tan ideales como lo doy siempre, entonces igual fue una marcha entre comillas un poco más alterada de lo normal. ¿Ya, chiquillos? Ya. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con estas 6 características que vamos a evaluar en laboratorio? Ya, bueno. Otra cosa importante es que tenemos que tener claro cuáles son los puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia en el pies? Son a nivel de la articulación del primer ortejo, ¿sí? La articulación metatarsofalángica es el primer punto de apoyo. ¿Cuál es el otro punto de apoyo? A nivel de entre el cuarto y el quinto dedo. ¿Ya? Articulación metatarsofalángica entre el cuarto y el quinto dedo. Ese es otro punto de apoyo. Y el tercer punto de apoyo es en aproximadamente 5 centímetros, ¿cierto?, hacia el interior del retropié. ¿Ya? Ese es otro punto de apoyo. ¿Y por qué son esos 3 puntos de apoyo? Porque en esos 3 puntos se sustenta el pie. El pie es como un edificio. Si tiene una buena base de sustentación, va a tener, ¿no es cierto?, buena perspectiva ese edificio hacia arriba. Pero si tiene mala base de sustentación, probablemente ese edificio tenga algunas complejidades cuando hayan temblores, cuando hayan terremotos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona tiene pie plano? Ese punto se va corriendo hacia el lado, ¿sí? Ese punto va corriendo hacia el lado, igual, por la caída del arco. Y este punto se va corriendo hacia atrás. ¿Ya? Y ahí ampliamos nuestros puntos, lo cual genera también una alteración de la marcha. ¿Este? Es entre el cuarto y el quinto dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica. En el primer ortejo a nivel de la articulación metatarsofalángica. En el primer dedo, en el primer ortejo. ¿Ya? ¿A nivel de qué? De la articulación metatarsofalángica. La articulación que se da entre el metatarsiano del primer dedo y la primera falange del hallux. ¿Ya? El tercer apoyo. El último de acá, este es 5 a 6 centímetros hacia interior del retropié. Hacia anterior. Hacia antes. O sea, ¿cómo le puedo decir eso? Hacia interno del retropié. Ahora, ¿por qué es importante eso? Nuevamente, porque en un pie plano, por ejemplo, estos puntos se van hacia los lados, migran. En un pie cabo, estos puntos se acercan hacia la medianía, este punto se va hacia adelante y empieza, ¿no es cierto?, a tener diferentes bases de sustentación este edificio. Y a ver, si bien el pie plano y el pie cabo no perjudican en la normalidad, en la marcha, al estar normal, pero cuando camina una persona mucho, 60 minutos a más, o cuando empieza a hacer algún tipo de deporte y tiene que correr, tiene que hacer sprint, ahí sí pueden haber algunas consecuencias de esta alteración de la base. Ahí pueden haber algunas consecuencias, sobre todo a las personas que tienen pie plano,
les da mucho, por ejemplo, dolor de retropié, porque este punto se aleja de acá, entonces el centro y la energía se concentra en el talón y tienen mucho dolor de retropié. A la contrapartida, los que tienen pie cabo, como estos se acercan hacia el medio y este se acerca hacia interno, tienen muchas metatarsalgias y duelen mucho las cabezas de los metatarsianos, al estar, ¿no es cierto?, estos puntos de referencia más hacia el interior. ¿Usted le duele, o sea, usted tiene pie plano? ¿No? Entonces, ¿por qué me La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar y se puede producir por muchas cosas. Pero, por ejemplo, en las personas con pie plano suele tener más incidencia que una persona que no tenga pie plano. Ya solamente por el hecho de tener esta, ¿no es cierto?, esta extrapolación de estos puntos de apoyo. Ahora, obviamente se pueden producir por muchas cosas, desde, no sé, que corriste mucho, ¿no es cierto?, y generaste mucho impacto, hasta que tenés un espolón calcáneo que es algo más morfológico. ¿Sí? Pueden muchas. Ahora, y acá está el arco normal. Para esto es el arco. Finalmente, ¿para qué? Para, miren, ahí está el punto de apoyo del retropié, ahí está el punto de apoyo del antepié, tanto a nivel del primer hallux, del hallux, como del cuarto quinto que está acá, pero que obviamente por transposición de la imagen no se ve. Pero para esto está, para que genere estos puntos de apoyo y esta base en este edificio. Si este edificio cae, este punto se va a ir para allá, este punto se va a ir para acá, ¿no es cierto? Y se va a perder un poco la base de sustentación de este edificio. Bueno, y también está para esto, para el recorrido que hace una fuerza al hacer la marcha. ¿Cuál sería el recorrido? Sería empezar, ¿no es cierto?, por el talón, seguir por el primer punto de apoyo, dirigirse por medial del pie y salir por el primero o segundo hallux, primero ortejo o segundo ortejo. Entonces, cuando yo genero una pisada, contacto inicial o contacto del talón, el pie tiende a medializarse un poco y cuando yo salgo, el despegue del pie tiene que ser con el primer y segundo dedo. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque eso nos da más economía de marcha, nos da más fluidez, nos da más energía y también nos va a dar más disipación de energías. ¿Qué pasa si uno sale con el tercero, cuarto o con el quinto? O sea, si uno llega a contacto al lado, se va no hacia medial, se va hacia el lateral del pie y sale con el cuarto y quinto dedo. Eso a mí me da menos energía. Por algo el primer hallux está de esta forma y es el que tiene mayor dimensión. Por algo el hallux es el que tiene mayor robustez, es el más grande de los ortejos. Por algo el hallux es el que tiene, ¿no es cierto?, mayor recorrido. Y es por eso, porque la línea de pisada debe salir por el hallux. El hallux es el propulsor. Cuando ustedes preguntan o cuando ustedes vean una alteración de la marcha en un paciente, ¿cuál del pie? ¿Cuál es el principal dedo, entre comillas? Es el hallux. ¿Ya? Si el hallux está mal, por ejemplo, un hallux valgus, ¿ya?, o una metatarsialgia en el hallux, en el primer dedo, en el primer ortejo, vamos a andar, ¿no es cierto?, con problemas de la marcha, sí o sí. Y esas son complicaciones que nosotros podríamos, con una órtesis, con terapia, podríamos, ¿no es cierto?, en este caso, rehabilitar un poco la marcha de la persona. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Dudas? ¿Saben qué es lo que es el hallux valgus? ¿No? Tercera pregunta. ¿Qué es lo que es el hallux valgus? ¿Cómo se escribe? Hallux, H-A-L-L-U-X, ¿Ya? valgus. Vamos, fíjate. Haga ahí. Vamos, 2 minutitos. Tercera pregunta, ¿qué es un hallux valgus? ¿Ya? Tercera pregunta, ¿qué es un hallux valgus? ¿Ya? Respóndanlo en su hojita individual, chiquillos. Creo que después se lo envía al correo.
Si es un bloc de notas, sí. Ya. ¿Qué es el hallux valgus? Anoten qué es lo que es ahí en su resumen. Vamos a dar 2 minutitos. Pueden buscarlo, ¿no es cierto? Vamos, chiquillos. Gánense esas décimas. Recuerden que vamos a hacer todo esto en las clases y vamos a empezar en 4. Pueden llegar a juntar un punto si va todo bien. ¿Profe se puede usar para las pruebas como porcentaje? ¿Cómo? ¿Se puede usar para las pruebas como porcentaje o tiene que ser para cada unidad? No, para la prueba, esto es para la prueba. Por ejemplo, si te sacáis un 3 y si tenéis un punto juntado, se sube un 4. Y así. O si tenéis 4, te suben 3, 4. Algo. Más o menos. Lo normal. También tú la puedes ocupar en la nota del laboratorio o en la nota de la prueba. Para la hora. Ahí ustedes deciden después. Pues, vamos a llegar al final de la unidad y ustedes deciden para qué lo quieren usar. Ya, sigamos. Ya, chiquillos, sigamos. Miren. Ole, un minuto más para que terminen de buscar la respuesta. Un minuto más. Ya. Profe, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? Pero se te dio un caldo. Y lo busqué, pero me sale 2%. Bueno, puede ser la pregunta. Puede ser la pregunta. Y ahí después cuando lo revisemos, ahí le voy a dar la respuesta. ¿Ya? Chiquillos, miren, acá. Lo importante ya de ahora en adelante es ver cómo nosotros evaluamos la marcha. ¿Ya? Lo que vimos recién con estas 6 características las podemos evaluar, pero ahí faltaría otra condicionante, que sería ver cómo son las fases. Y las fases de la marcha principalmente tienen 2 periodos, que va a ser el periodo de apoyo o de oscilación. Si nosotros esto lo llevamos a porcentaje, de un 100%, el periodo de apoyo tiene el 60% de la fase completa de una marcha y la oscilación tiene el 40%. ¿Ya? Dentro de esos 2 periodos, del periodo de apoyo y del periodo de oscilación, también tenemos subfases, que serían las demandas que son interpuestas para estas subfases. ¿Cuáles son las demandas? Principalmente en el apoyo tenemos la primera demanda, que va a ser una recepción del peso a la llegada del talón, y la segunda demanda va a ser un apoyo unipodal del cuerpo hacia el avance, hacia la progresión. ¿Ya? Y estas 2 demandas van a tener sus fases. En la recepción del peso vamos a tener el contacto inicial como primera subfase y la respuesta a la carga como segunda. ¿Ya? ¿Qué va a ser el contacto inicial? Va a ser cuando nosotros contactemos. ¿Ya? La fase o la demanda de recepción es cuando nosotros recepcionamos la llegada del peso del cuerpo. ¿Ya? Y la primera fase es contacto inicial, cuando contactamos el talón con la superficie. ¿Cuál va a ser la respuesta a la carga? Va a ser cuando nosotros contactemos pero llevemos nuestro cuerpo hacia adelante. Respuesta a la carga es cuando llevamos nuestro cuerpo hacia adelante. Entonces, recepcionamos, contacto inicial, llevamos hacia adelante el cuerpo, eso es respuesta a la carga. Para que después nosotros realicemos la demanda de apoyo. ¿Ya? Y esta demanda de apoyo unipodal es porque cuando nosotros contactamos, llevamos nuestro cuerpo hacia adelante, vamos a apoyar nuestro pie. Primero, vamos a apoyar nuestro pie ya en forma completa y va a empezar el pie contrario a hacer la oscilación. Por eso se llama apoyo unipodal, porque estamos apoyados en un solo pie, porque el otro está haciendo oscilación. Y ahí vamos a tener un apoyo medio y un apoyo terminal. ¿Cuál es el apoyo medio? Cuando nosotros contactamos todo el pie y el otro pie empieza a salir en oscilación. ¿Y cuándo es el apoyo final? Cuando nosotros vamos
generando una proyección de nuestro cuerpo hacia adelante y nosotros ya vamos levantando nuestro talón. Vamos levantando nuestro talón para hacer la última fase. ¿Y cuál es la última fase? La oscilación, la preoscilación. ¿Ya? ¿Cuál es la preoscilación? Cuando nosotros nos apoyamos en las cabezas de los metatarsianos. Cuando nos apoyamos en la cabeza de los metatarsianos y tenemos un pie levantado, tanto el medio como el retropié, eso va a ser una preoscilación. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Se entiende la fuerza de apoyo? Ustedes me imagino que ya han visto más en biomecánica, en otras asignaturas. Eso es apoyo. Ahora, la oscilación tiene demandas de avance y tiene principalmente 3 subfases. Tiene la oscilación inicial, media y final. La oscilación inicial es cuando nosotros despegamos el pie del suelo y vamos en nuestra primera fase antes de proyectar el pie. O sea, llegamos hasta el muslo, contacta o está igual que el muslo contralateral. ¿Cuál es el apoyo en la oscilación media? Es cuando pasamos, ¿no es cierto? Nuestra pierna y nuestro muslo ya no está equidistante hacia el muslo contralateral. Pasamos esta pierna. ¿Y cuándo es la oscilación final? Es cuando ya nos proyectamos en este caso, aterrizar, o sea, al contacto. Cuando ya nos proyectamos al contacto es en la oscilación final. Esto tiene porcentajes igual, ¿sí? Como les dije, del 100%, nosotros también podíamos dividirlo en porcentaje. ¿Cuál es el contacto inicial? Del 0 al 2%. Del 100%. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta a la carga? Va del 2 al 10%. O sea, casi en el 10% cae la respuesta a la carga. Después hay un periodo de apoyo medio que va entre el 10 y el 30%. Después de apoyo final que va del 30 al 50%. Y del 50 al 60% va la preoscilación. La preoscilación, que es cuando nosotros vamos a despegar el pie del piso. Eso es la fase de apoyo, o soporte, también sale en algunos libros. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende todo? Ya, mira. Nosotros tenemos las fases de la marcha, ¿sí? Tenemos principalmente 2 periodos, el periodo de apoyo y el periodo de oscilación. El periodo de apoyo es cuando nosotros mantenemos en apoyo el pie en el piso o en la superficie. Y el periodo de oscilación es cuando nosotros oscilamos unipodalmente y el pie no está en contacto. Sí. Pregunta, cuarta pregunta, ¿no? Cuando nosotros estamos apoyados en el piso, ¿ya? En este caso, el fémur, ¿ya? En este caso, la rodilla, que es con la tibia, y el calcáneo, tienen una cierta orientación por el contacto y el soporte del peso. Entonces, la pregunta es, cuando nosotros estamos oscilando, ¿hacia dónde va el fémur? ¿Hacia interno o externo? ¿Hacia dónde está la tibia o hacia dónde la tibia artrokinemáticamente? ¿Hacia dónde está dirigida? ¿Hacia interno o hacia externo? El fémur y la tibia. ¿Claro? Póngalo ahí, póngalo. ¿Hacia dónde está fisiológicamente la tibia? ¿Hacia interno o hacia externo? ¿Hacia dónde está fisiológicamente el fémur? ¿Hacia interno o hacia externo? En una oscilación, o sea, en una situación portante, la pierna, no en apoyo. ¿Ya? Es facilito eso. Pónganlo ahí. Sí. No le pregunté.
Ya. Entonces, tenemos la fase de apoyo, la fase de oscilación. ¿Ya? En la fase de, nosotros podríamos cuantificar en cuánto porcentaje de un 100% tenemos cada periodo. Y dijimos que en la fase de apoyo es un 60% y la fase de oscilación es el 40% restante. Entonces, si nosotros vamos viendo las subfases, el contacto inicial va del 0 al 2%. La fase de respuesta a la carga va del 2 al 10%. Después la fase de apoyo va del 10 al 30%, tiene más porcentaje esta fase. ¿Sí? La fase de apoyo final va del 30 al 50%, también es una fase bien amplia. Y la de preoscilación va del 50 al 60%. ¿Ya? Esos son los porcentajes si nosotros lo lleváramos en la fase, en las demandas de apoyo, si nosotros midiéramos cada porcentaje de cada fase. Obviamente va desde el inicio, que es el contacto inicial, hasta la última parte de la fase de apoyo, que es la preoscilación o el predespegue. ¿Cómo se llama? Que va de 50 a 60%. Preoscilación. Sí. En otros libros sale como fase de despegue, o en este caso preoscilación. ¿Ya? Y después tenemos la fase de oscilación, que es del 60 al 100%. Y ahí tenemos del 60 al 73%, que es la oscilación inicial, del 73 al 87%, que es la oscilación media, y del 87 al 100%, que es la oscilación final. ¿Ya? Y también lo podríamos ver así, como sale en esta imagen. Respuesta, contacto inicial, respuesta a la carga, miren, contacto al calor, y tenemos una proyección del cuerpo hacia adelante. Después, cuando ya avanzamos a una fase ya, un apoyo medio, tenemos un levantamiento del pie, vamos avanzando, ¿no es cierto? Y la proyección del cuerpo también va avanzando. ¿Sí? Eso es importante también, que el cuerpo vaya avanzando en proyección, o sea, en centro de gravedad. Para que después nosotros podamos levantar el pie con el menor gasto energético. Tenemos en la fase de apoyo, tenemos primero un primer doble apoyo. ¿Qué significa un primer doble apoyo? Un apoyo de ambos pies en el piso, ¿ya? Y este primer doble apoyo se da en el contacto inicial. ¿Sí? Cuando nosotros generamos el contacto, tenemos doble apoyo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que tengamos doble apoyo? Que tenemos la masa de nuestro cuerpo, en este caso equilibrada en los dos pies. No es lo mismo tener la masa de nuestro cuerpo equilibrada en los dos pies que equilibrada en un solo pie. De hecho, los pacientes que tienen alteración de la marcha, cuando están equilibrados en un pie y quieren hacer la fase de oscilación, por lo general les dan o Trendelenburg, que es la... ¿Saben qué es lo que es el Trendelenburg? ¿Signo de Lemburg? ¿No? Y la quinta pregunta, ¿qué es el signo de Lemburg? ¿Qué es el signo de Trendelenburg? ¿Cómo se llama? Trendelenburg. 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 O signo de Lemburg también podrían encontrarlo. Trendelenburg. ¿Ah? ¿Qué es lo que es el signo de Lemburg o el signo de Trendelenburg? Sí. En realidad, ¿qué está comprometido? En realidad, para que ustedes entiendan, sí, en qué consiste, qué está comprometido. Trendelenburg. Trendelenburg. Escucha, no tengo la.
Entonces cuando nosotros tenemos una marcha normal, tenemos dos doble apoyos. El primer doble apoyo es en el contacto inicial y el segundo doble apoyo es en el pre-balanceo o la pre-oscilación. Entonces, yo les comentaba que cuando tenemos un paciente con alteración de la marcha, tiene algo patológico, en algunos lo más probable que dé es que cuando vayan a hacer la oscilación les dé el signo de Trendelenburg, o sea, se le caiga la pelvis. Y al caerse la pelvis, hacen una alteración en la marcha y eso da más gasto energético. ¿Por qué? Porque hacen finalmente una alteración, ¿sí? Hacen una compensación. ¿Para qué? Para poder avanzar. Y eso finalmente va a dar más gasto energético. Ya, eso es importante, chiquillos, que tenemos el primer doble apoyo en el contacto inicial y el segundo doble apoyo en la preoscilación o prebalanceo. Ahí tenemos ya desde otro esquema con los grados, ¿ya? Con el apoyo, ¿no es cierto? Con los apoyos bipodales o doble apoyos, contacto inicial y respuesta a la carga, y con las fases o oscilaciones. Cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, generando una marcha, la pelvis, fémur, tibia, articulación subastragalina y mesopié tienen cierto grado a la rotación interna-externa, y es un poco de lo que les pregunté anteriormente. Entonces, cuando nosotros estamos principalmente en respuesta a la carga, en la fase de apoyo inicial y respuesta a la carga, principalmente la pelvis, fémur y la tibia están en una rotación interna, como ven ahí, ¿sí? La subastragalina, que sería la articulación del tobillo, está en una eversión y el mesopié está en un aumento de la flexibilidad. Y cuando nosotros avanzamos a una fase de apoyo medio, apoyo final y preoscilación, la pelvis, el fémur y la tibia rotan hacia externo, ¿ya? Y esa rotación hacia externo va dada por, en este caso, la particularidad del apoyo que estamos haciendo, o sea, la fase de soporte que estamos realizando. Por lo tanto, si la tibia y el fémur están en rotación interna, ¿cómo van a estar cuando estén oscilando? Fisiológicamente, ¿cómo van a estar? ¿Ah? Externa, porque van a estar sin carga. Entonces, si yo estoy pisando y se me van un poco hacia fisiológicamente hacia la rotación externa, cuando yo saque el pie del soporte, se va a relajar y fisiológicamente todas las relajaciones de las articulaciones van a irse hacia externo. Tanto el fémur, la tibia, el pie mismo. Cuando nosotros estamos portante en soporte, el pie está hacia interno. Pero si nosotros sacamos soporte, el pie gira hacia lateral, hacia externo. ¿Ya, chiquillos? Miren, esto es una imagen de cómo sería la... Esto es importante y con esto terminamos. Para la próxima clase, hacer la última clase de marcha, y con eso creo que estaríamos listos para... A ver, esta prueba de marcha... Creo que es de pura marcha. Voy a verificar ya. Pero miren, tenemos cómo es la cinemática de la marcha en todos sus grados, de 0 a 100%. Entonces ahí contemplamos tanto la fase de apoyo como las fases de oscilación. Y así sería más o menos, por ejemplo, y estas son las articulaciones: tobillo, rodilla, coxofemoral y la pelvis. Por ejemplo, en la coxofemoral, ¿cómo es la señal cinemática? Nosotros tenemos que estar de 0 a más grados, y cuando nosotros hablamos que va de 0 a grados positivos, siempre vamos a hablar de flexión, rotación interna, abducción, ¿ya? Cuando hablamos que va de 0 a menos grados, es que hablamos de extensión, de rotación externa,
¿ya? De aducción, vamos a hablar siempre el contrario. Entonces, cuando va hacia los positivos, hablamos de flexión, en este caso de la cadera, la coxofemoral, y cuando hablamos de 0 a los negativos, va a extensión. Entonces, miren, de 0 a 10%, ¿cuántos grados de ROM tiene la articulación? ¿Cuántos grados de ROM articular, de rango osteomuscular? Tiene 30 grados. Estos son grados. ¿Ya? Tiene 30 grados. ¿De qué? De flexión. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros estamos acá, miren, cuando estamos acá, contacto inicial, la cadera, si nosotros tiramos una línea hacia abajo y tiramos una línea de la cadera, ¿cuál es el punto de referencia en la cadera para generar una goniometría? Ustedes ya vieron goniometría, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ahora? Ya bueno. El punto para nosotros tomar una goniometría en cadera es la vertical, ¿ya? Y desde el trocánter mayor hacia la interlínea articular o hacia el cóndilo lateral del fémur. Esas dos referencias, si nosotros tomamos ese ángulo, deberían ser 30 grados para el contacto inicial. ¿Y por qué de flexión? Porque estamos en flexión, ¿cierto? No estamos en extensión, estamos en flexión. Después, si nosotros avanzamos, miren, solamente viendo la coxofemoral, la línea baja, tiende a bajar. ¿Por qué? Porque nosotros desde 30 grados de flexión vamos proyectando nuestro cuerpo y si nosotros seguimos tomando este ángulo, va disminuyendo este ángulo. Y así en toda la etapa entre 10 y 30 grados, que sería apoyo inicial, va a disminuir de 30 a casi 0 grados. O sea, va a disminuir de 30 a casi 0 grados. ¿Sí? Si nosotros tiramos el vertical y tiramos la línea de referencia, va a ser 0 grados. Inclusive cuando nosotros vamos del 30 al 50, que sería el apoyo final, cuando vamos del 30 al 50, baja hacia una extensión. Porque nosotros cuando llegamos acá, proyectamos nuestro cuerpo para, en este caso, la preoscilación, vamos a estar en extensión. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Hoy están muy cansados. ¿Sí? Ya, esto lo vamos a explicar entonces en la próxima clase, ¿ya?